dadas a nuestros pueblos y ciudades las que envían mayor número de hombres al combate. No me parece mala idea. Con su permiso, mi señor, la justicia es otra de las cosas de las que quisiéramos hablar aquí ante vos sin dilación. Cuando se abusa de ella, o cuando se aplica con demasiada lentitud, la justicia ya no cumple con sus principales cometidos y hasta deja de ser justicia. Así lo determinó ya vuestro antepasado Alfonso el V en el Fuero de León. La razón te asiste, Martín de Zamora. Mi señor, como he dicho anteriormente, procedo de la frontera sur del reino. Allí, gentes venidas de otras tierras ocupan nuestras casas, invaden nuestros campos. De modo que no vivimos seguros incluso en nuestra propia casa, y vos como rey debéis poner coto a ello. De lo contrario, los primeros repobladores se verán obligados a buscar tierras más amplias. En efecto, Bernardo, tenéis razón. Legislaremos sin dilación. Vuestros representantes, demasiadas veces, señor, incluso abusan de sus privilegios. Y deseamos que sobre ellos se ejerza un mayor control. Nuevos tiempos traen nuevas costumbres. Y no caben en estos años cambiantes los que se siguen considerando dueños de vidas y haciendas, señores de horca y cuchillo. Todos nos necesitamos y todos somos imprescindibles para el reino. Pero aún no hemos concluido. Pues la lista de los problemas y las propuestas de nuestros representados es muy amplia. Y así, uno detrás de otro, los representantes elegidos por las ciudades más importantes del reino fueron desgranando los problemas que acuciaban a aquella sociedad paralizada, hasta entonces, en estamentos casi prefijados por un inexorable destino. Una verdadera revolución para la época se estaba gestando en estos sagrados claustros. Pero, se preguntarán ustedes, ¿tuvo algún resultado positivo y palpable esta tan magna y novedosa asamblea? Naturalmente que sí. Oigamos de nuevo al joven rey, ahora en toda su majestad, en la proclama final de dichas cortes que aquí se pronunció y que recogieron oportunamente los escribanos del reino. En el nombre de Dios, yo, don Alfonso, rey de León y de Galicia, al celebrar las Cortes en León, junto al arzobispo de Santiago, los obispos, los magnates de mi reino y los ciudadanos elegidos por cada ciudad, decreto y aseguro que conservaré para todos, los clérigos y laicos de mi reino, las buenas costumbres establecidas por mis predecesores. También decreto que, si alguien hiciera o me presentara alguna delación contra otro, sin demora descubriré al delator, al delatado, y, si no pudiera probar en mi curia la delación que hizo, sufra la pena que debería sufrir el delatado. También prometo que no haré guerra ni paz, ni tomaré acuerdos, sin reunir a los obispos, nobles y hombres buenos, por cuyo consejo debo guiarme. Dispongo además que nadie tome prenda sino por medio de las justicias o alcaldes establecidos por mí. Si alguno tomase prenda de otro modo, sea castigado como violento invasor. Decreto también que si algún juez negase justicia al querellante o la postergase
maliciosamente y hasta el tercer día no aplicara el derecho, oblíguese a la justicia a pagar doblados al querellante tanto la cuantía de la demanda como los gastos. También decreto que ninguno se atreva a ocupar violentamente cosa alguna, ya sea mueble o inmueble que estuviere en posesión de otro, y si esto hiciere, restituya al doble al que sufrió violencia. Dispuse también que nadie de mi reino destruirá la casa ajena, ni ocupará y vendimiará las viñas, ni talará los árboles de otro. Y quien reciba tal agravio de alguien, que presente la queja ante mí, o ante el correspondiente señor de la tierra, o ante las autoridades judiciales nombradas por mí, o por el obispo, o por el señor de la tierra. Establezco también que nadie podrá tomar en prenda libremente algo como garantía de una deuda o como restitución de un daño recibido, a no ser por medio de las autoridades judiciales o los alcaldes por mí nombrados. Y ellos y los señores de la tierra deben hacer cumplir fielmente este derecho en las ciudades y en los alfoces, a quienes lo soliciten. Y si alguien tomara algo en prenda de tal forma, debe ser castigado como violento invasor. Quede constancia fiel y solemne, entonces, de estos decretos que, en la memorable fecha del 18 de junio de 2013, fueron incluidos por la UNESCO en la memoria del mundo. Mérito que debemos atribuir a leonés Rogelio Blanco, entonces director general del libro, que preparó el correspondiente dossier para la solicitud. Según este importantísimo organismo, los Decreta de León reflejan un modelo de gobierno y de administración original en el marco de las instituciones de la Hispania medieval, donde la plebe participó, por vez primera, en la toma de decisiones del más alto nivel, junto con el rey, la iglesia y la nobleza, mediante representantes elegidos por los pueblos y ciudades. Estos decretos configuran, pues, lo que se ha venido llamando la Carta Magna Leonesa, de la que el gran historiador don Claudio Sánchez Albornoz llegaría a afirmar que la misma se dirigía a un pueblo que no conocía el régimen feudal, el cual, por el contrario, sí oprimía a las sociedades del resto de los reinos europeos. En efecto, el Reino de León estaba articulado en municipios libres y por ello esta carta fue incluso más liberal y democrática que la posterior inglesa, del llamado Juan sin Tierra, redactada 27 años más tarde, en concreto en 1215. Recuperamos ahora para ustedes algunos de los derechos que los hombres del común consiguieron y que fueron sancionados en dichas cortes, antecedentes ya, por derecho, del moderno parlamentarismo. Y para que tenga mayor trascendencia y verosimilitud, oigámoslos de boca del escribano del almíjar real de nuestro señor Alfonso. Testigo fui de lo aquí acontecido, y por lo mismo, y siguiendo el mandato de mi señor, don Alfonso, el octavo en la línea de sucesión de estos reinos, tomé cumplida nota. Afirmo entonces que los derechos más significativos que se sancionaron en estas Cortes celebradas en 1188, y resumiéndolas al máximo, son los siguientes. La defensa de la persona contra los abusos del poder, de los nobles, del clero y del propio rey, en suma. Y como dicen ustedes, se aseguraron la transparencia judicial y las garantías procesales. La no discriminación por razón de sexo ni de estatus social ni de religión. La inviolabilidad del domicilio. Algo que ya se tenía precedentes en el Fuero de León de 1017. Al que se ha hecho referencia. La obligación por parte del rey y
como acabamos de oír, de convocar a Cortes para declarar la guerra o firmar la paz. Y el compromiso de la moneda forera, dicho de otro modo, la prohibición de devaluar la misma durante un determinado periodo, devaluación que siempre ha sido en perjuicio de las clases más desfavorecidas. Otras muchas leyes se aprobaron en estas Cortes de 1188. Y esta es la verdad de lo aquí sucedido. Así sucedió y así queda reflejado en estos escritos y corroborado con mi nombre. Posteriormente, en las Cortes de Benavente que nuestro señor Alfonso convocó en 1202, entre otros acuerdos tomados se fijaron los principios y derechos económicos del reino y sus habitantes, antecedente de los presupuestos generales del Estado, que más tarde se extenderían a toda Europa. Y aún convocó Cortes al menos un par de veces más, en efecto, en los documentos que recogen, unas Cortes celebradas en la ciudad regia, en León. Y en febrero de 1208 se hace mención expresa de la participación de los representantes de las ciudades del reino, seguramente algunas más que las 9 que hemos citado para las de 1188. Quede constancia también de que posteriormente a estas innovadoras Cortes leonesas, en 1215 se reunirían las Cortes inglesas, en 1232 las alemanas y en 1302 las francesas. Por lo que hace a los diferentes reinos peninsulares de la época, la secuencia fue la siguiente: en 1250 en Castilla, en 1274 en Aragón, en 1283 en Valencia y en 1300 en Navarra. Estos fueron los hechos y sobra cualquier tipo de comentario. Así ha ocurrido y así se lo transmito a todos ustedes para conocimiento y recuerdo. En estas Cortes de 1188 se han debatido todos los problemas que surgieron en enfrentamientos entre el clero, la nobleza y la gente del común. Pero afortunadamente, con la intervención de don Alfonso, nuestro rey, y también con la iluminación del Altísimo, se han conseguido unos logros hasta ahora impensables. Por lo tanto, creemos que debemos de dar gracias al Altísimo y a nuestro Rey por estos logros conseguidos. Y para ello, la coral del Cister de Sandoval va a entonar un Te Deum.
En palabras del historiador Luis Suárez Fernández, el rey se había colocado debajo de las leyes y no por encima de ellas, y se había abierto el camino para la participación en las decisiones del gobierno de los pueblos, de una clase emergente, el tercer estado. Situación novedosa que no deja de sorprendernos. Probablemente, por esa razón, algunos no parecían estar dispuestos a admitir que esta verdadera revolución, en plena Edad Media, se hubiera dado en este reino. Por esa razón había que conseguir silenciarlo. Mas, como se suele decir, la verdad termina triunfando siempre. Y hasta los grandes tiranos, en algún momento, como afirmaba Gandhi, se convierten en nada, en simple polvo que barrerán los vientos de la historia. Algunos argumentarán también que estas leyes, adelantadas a su tiempo, causaron la desgracia del reino y su posterior desaparición como entidad individual. Sin embargo, además de que esa no es una afirmación del todo cierta, qué mejor servicio a la historia que ser capaz de jugarse la vida por la libertad y el avance del imperio de la ley. Ese es el legado, entre otras realizaciones, que este reino ha dejado al mundo. Eso es lo que, en justicia, debemos reconocerle. Y eso es lo que, con toda la ilusión de la que hemos sido capaces, como improvisados actores y hasta escritores, hemos intentado transmitir a ustedes en esta tarde. En el que nos hemos congraciado con nuestro pasado, les ofrecemos un baile como aquellos que, sin duda,